Allí veíamos el informe elaborado por la producción de DNews sobre la realidad de las distintas monedas que operan en el mercado regional, en el mercado latinoamericano, en comparación también a lo que es la moneda estadounidense del dólar. Vamos a ampliar toda esta información ahora mismo con el economista Germán González, que se encuentra desde Chile. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Recién veíamos en el tape cómo la amplia mayoría de las monedas latinoamericanas se han fortalecido si quitamos del mapa regional a la realidad económica de Argentina, que lamentablemente se viene desplomando en términos monetarios. Antes de continuar, ¿cuál podemos decir que es la realidad de Argentina y en qué medida esto se puede revertir en un plazo cercano? Bueno, el caso de Argentina efectivamente tiene mucho que ver con su situación macroeconómica particular, ¿verdad? Que es una caracterizada por una inflación muy elevada, cercana al 100%, ¿verdad? Que es una característica de este país que no está presente en otros países de la región, y tiene que ver a su vez con un financiamiento del déficit fiscal con emisión de dinero que otros países de la región han sabido subsanar a partir de bancos centrales autónomos con metas de inflación. eh, y básicamente ese tipo de política económica es lo que permite mantener la inflación relativamente controlada en la mayoría de los países. Sin embargo, en Argentina eso, digamos, no ha ocurrido, y por lo tanto todavía tenemos un exceso de emisión, y eso hace que la moneda vaya perdiendo valor y se vaya traduciendo en aumentos de precios tan significativos. Como vemos, mientras no haya una política creíble de autonomía del Banco Central y metas de inflación, va a ser muy difícil detener esta dinámica que estamos viendo. ¿Y es viable tener optimismo y pensar que eso sí va a ocurrir en Argentina o no? Yo creo que sí, yo creo que hay que ser optimistas, yo creo que las autoridades, y por el bien de la población también, porque finalmente quienes más sufren con inflaciones altas son los más vulnerables, ¿verdad? También en Argentina tenemos una tasa de pobreza que es prácticamente la mitad de la población, y eso tiene mucho que ver con este encarecimiento permanente de los precios. Finalmente, creo yo que un punto importante, como vamos a hablar de moneda, es que las monedas reflejan la fortaleza o debilidad económica de un país, ¿cierto? Que una moneda pierda valor, como lo está haciendo el peso argentino, tiene que ver con una debilidad macroeconómica, institucional, y básicamente la moneda del país refleja esa situación, y mientras haya un deterioro, ¿verdad?, en la condición económica e institucional de la Argentina, ¿verdad?, la moneda no va a perder esa característica, ese debilitamiento que está teniendo. Recién comentábamos que a nivel general en la región la amplia mayoría de las monedas tienen sí un desempeño satisfactorio en su evolución. ¿Cuál te parece que es la moneda más fuerte aquí en nuestro continente? A ver, yo diría que hay, digamos, hay un conjunto de monedas que se están beneficiando de la situación internacional, porque como vemos que hay un fortalecimiento de varias monedas de la región. Eso tiene mucho que ver con que en los últimos 3 meses las noticias del ámbito internacional revelan que el crecimiento mundial ha estado incluso algo mejor de lo que pensábamos. Esto tiene mucho que ver con, yo diría, dos grandes factores. Uno es la reapertura de la economía china a fines del año pasado. El fin de la política de COVID-0, ¿verdad? Significó un reimpulso para el crecimiento mundial, una mayor demanda por materias primas, por lo tanto, y eso tiende a favorecer habitualmente a los países de América Latina, ¿verdad? Tener una China que pasa de crecer 3% el año pasado a crecer algo más cercano a 5 o 6% este año. Es decir, duplicando su tasa de crecimiento, es algo que favorece a los países que somos exportadores de materias primas y que enviamos nuestros productos a China, ¿verdad? Pero también a otros países. El segundo factor, creo yo, que importante, es que la inflación en Estados Unidos está empezando a caer. Vimos datos esta semana de menor inflación, y eso en la práctica significa que el Banco Central de Estados Unidos no va a tener que ser tan duro con los aumentos de tasas de interés. Eso también es una buena noticia para el resto del mundo, y también tiende a apreciar las monedas de América Latina. Ahora, creo yo que es bien importante señalar que este escenario, que está mejor en los últimos 3 meses y que podría explicar este fortalecimiento de las monedas, no está exento de riesgo, ¿cierto? Esta semana acabamos de conocer el informe bianual del Fondo Monetario Internacional, donde alerta sobre una serie de riesgos que hay para el ámbito internacional
en los próximos trimestres y por lo tanto esta situación no es necesariamente extrapolable para el resto del año. ¿Cuánto pesa la apertura comercial que un país entable con el resto del mundo a la hora de definir el estado de su moneda y también de proyectar o de planear una línea estratégica para consolidar la moneda de un país? Bueno, es muy importante la apertura comercial porque básicamente yo diría que la apertura comercial junto con la flexibilidad cambiaria, es decir, con los espacios que entreguen las autoridades del país para que la moneda fluctúe. En ese sentido, ¿cierto? Mientras más abierta sea la economía y mayor el grado de flotación cambiaria, ¿cierto? Mayor es la fluctuación que vamos a ver día a día o en periodos que definamos, ¿cierto? Para la paridad. En los mismos ejemplos que ustedes mencionaban, veíamos cómo, por ejemplo, países como Perú suelen tener una variación más acotada de su moneda porque ahí hay un proceso de, a pesar de que la economía es abierta, ¿verdad? No tiene tanto espacio la moneda para flotar como en otros países de la región. Hay países como Ecuador, por ejemplo, que están dolarizados directamente, o países como Bolivia, donde tienen tipo de cambio fijo, y por lo tanto, distintos países de la región tenemos regímenes cambiarios distintos, también distintos grados de apertura. Ahora, países más abiertos al comercio internacional, eh, por cierto, verdad que tienen monedas que fluctúan mucho más con lo que ocurre en el resto del mundo, mientras que países más cerrados, ¿cierto? Con menor dependencia del resto del mundo, típicamente los países más grandes, ¿verdad? En la región, como Argentina y Brasil, tienden a tener una demanda interna más fuerte y por lo tanto depender menos del resto del mundo. Bueno, esos países también, lo que ocurre en esos países tiene mucho más que ver con condiciones internas, con el ciclo político, por ejemplo, que también es un factor muy importante al momento de determinar el valor de las monedas de un país. Muy bien, Germán González, directamente desde Chile, analizando la realidad económica de nuestra región. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación.